Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 36. La pequeña pelea entre Konoha y Kumo no vale la pena verla. Shin, al enterarse de que Konoha y Kumo estaban en guerra nuevamente, sintió un destello de interés, hasta que vio la escala de su guerra, y su entusiasmo se convirtió en decepción. Esto no era una guerra, era una pelea de patio de recreo. Nada que ver con una auténtica guerra mundial shinobi. Cada bando solo había enviado unos pocos cientos de ninjas. Ni siquiera sus Kage se habían molestado en aparecer. Los comandantes eran solo Genin de élite. ¡Qué decepcionante! Shin se encontraba actualmente en el país de los remolinos, observando el conflicto a través de su marioneta del tercer Raikage. Sin que él lo supiera, el cuarto Raikage, y Killer B, el Jinchuriki de 8 colas, habían abandonado Kumogakure. Su objetivo, la marioneta del tercer Raikage de Shin. Shin, controlando la marioneta y viajando abiertamente, inadvertidamente le había revelado su existencia al enterarse de la reaparición de su padre, inicialmente se había enfurecido, asumiendo que era un engaño. Pero cuando le presentaron una prueba irrefutable, no pudo ignorarla. Tenía que verlo con sus propios ojos. «Hermano, ¿es cierta la noticia?», preguntó Killer B, con su habitual algarabía reemplazada por una inusual seriedad. No quería ser objeto de la ira de le había advertido repetidamente que abandonara el rap ridículo, especialmente los insultos casuales. Los raps de B solían incluir palabras como tonto e idiota, y no iba a tolerar que su propio hermano lo llamara idiota. Además, esto involucraba a su padre, y B no se tomaría a la ligera un asunto así. Aún no está confirmado. Espero que no sea obra de Shin Uzumaki. Un relámpago crepitó alrededor de Ai. Su ira era palpable. Quería vengar la muerte de su padre, pero le faltaban fuerzas. Incluso después de convertirse en Raikage, no actuó precipitadamente. Como Kage, debía ser responsable de la gente de su aldea. Dodai, su consejero, también le había ayudado a mantener la compostura. Esta vez, sin embargo, se había ido sin informar a Dodai. Si Dodai lo hubiera sabido, no lo habría permitido. Como Kage de la aldea, ya sea por su propia seguridad o por la de la aldea, no debería abandonar la aldea sin autorización. Según información, papá fue visto por última vez en la tierra de los arrozales. Lo seguimos de cerca. Envuelto en el modo chakra rayo, desapareció en un borrón de velocidad. Hermano, espera. Idiota. Bastardo. El asesino B le gritó. Tras mediodía de viaje, llegaron a la tierra de los arrozales. Exhausto, se desplomó en el suelo. Finalmente lo alcancé. Casi lo pierdo. Killer B también se desplomó, su chakra y resistencia se agotaron e incluso tomó prestado el chakra de 8 colas. A diferencia de otros Jinchuriki, B tenía una sinergia perfecta con el 8 colas, quien voluntariamente le prestó poder. Descansaremos esta noche y mañana comenzaremos la búsqueda. Quiero ver quién se hace pasar por mi padre. La ira de no se había calmado. No creía que su padre estuviera realmente vivo. Sin embargo, su ira no le había nublado el juicio. No actuaría precipitadamente. Sospechaba que esto podría ser obra de Shin Uzumaki, y en su estado actual, confrontarlo sería un suicidio. Después de descansar durante la noche, totalmente recuperado, reanudó la búsqueda con Killer B. Ya había enviado exploradores, pronto tuvieron la ubicación del títere. Vamos. Con Killer B a su lado, se dirigió al lugar, furioso. Siguiendo la información de los exploradores, finalmente acorralaron a la marioneta del tercer Raikage. Shin, observándolos a través de la marioneta, encontró la situación incómoda. Hijo, llámame papá. Shin soltó a través de la marioneta, rompiendo el tenso silencio. El rostro del cuarto Raikage se puso rojo. Era el rojo de la ira. ¿Quién eres exactamente?, preguntó enojado el cuarto Raikage. Maldito desagradecido. ¿Ni siquiera reconoces a tu propio padre?, dijo Shin, canalizando la personalidad brusca del tercer Raikage, aunque por dentro, estaba luchando por contener la risa. Un rayo crepitó alrededor de y su cabello se erizó como el de un Super Saiyan. ¿Vas a atacar a tu propio padre?, el tercer Raikage preguntó con calma. No eres mi padre. Rugió lanzándose hacia adelante con un puñetazo. A pesar del disfraz perfecto, incluso la voz, el tono era incorrecto. El títere atrapó sin esfuerzo el golpe de ¿Qué? ¿Eres Shin Uzumaki? Impresionante. De verdad lo descubriste. Aunque, serías una desgracia como Raikage si no lo hicieras. ¿Por qué te haces pasar por mi padre? Los ojos de estaban inyectados en sangre. Supuso que Shin estaba usando un jutsu de transformación. Te equivocas.
No me hago pasar por nadie. Soy el tercer Raikage, tu padre. ¿Qué quieres decir? Los puños de A temblaron, una sensación de pavor lo invadió. Puede que seas todo músculo, pero espero que tu cerebro no sea también de eso. ¿No te das cuenta? ¿Convertiste a mi padre en una marioneta? Los peores temores de A se confirmaron, aunque no estaba dispuesto a creerlo. Su padre había muerto, y ahora su cuerpo estaba siendo profanado. Juró que mataría a Shin Uzumaki. El cuarto Raikage apretó los dientes, sus ojos se tornaron rojos como la sangre por la ira excesiva. Bastardo. Killer B también estaba muy resentido. El tercer Raikage era su padre adoptivo y también era muy bueno con él. Killer B no toleraba el comportamiento de Uzumaki Shin. Convertir al padre de alguien en una marioneta era despreciable, pero ¿acaso a los shinobi les importaba la moralidad? Comparado con el Edo Tensei de Tobirama Senju, que manipulaba incluso las almas de los muertos, este era relativamente suave. Después de todo, el Edo Tensei ni siquiera perdonaba el alma, impidiendo así la paz después de la muerte. Uzumaki Shin, será mejor que devuelvas el cuerpo de mi padre o te mataré. Dijo el cuarto Raikage, reprimiendo la ira en su corazón. ¿Devolverlo? Claro. Ven a buscarlo. Shin apareció en la cima de un árbol cercano. Le había puesto una marca del dios del trueno volador a la marioneta, lo que facilitaba la teletransportación. Aunque podía ver y oír a través del títere, prefería observar en persona. Aunque también podía saber todo lo que sucedía a través de la perspectiva del tercer Raikage, Shin todavía sentía que era más cómodo verlo en persona. Al ver aparecer a Shin, el cuarto Raikage no pudo evitar dar unos pasos hacia atrás. ¿Me tienes miedo y aún así amenazas con matarme? ¡Qué gracioso! La burla de Shin alimentó la ira y la vergüenza de A porque le tenía miedo al asesino de su padre. Hermano, recuperemos el cuerpo de papá, dijo Killer B. Asintió y corrió hacia la marioneta, con la intención de cortar las cuerdas de chakra. Sabía que los titiriteros controlaban sus marionetas con hilos de chakra, así que cortarlos era la forma más efectiva de contrarrestarlos. Sin embargo, no encontró hilos. Mientras estaba aturdido por un momento, el títere lo golpeó, enviándolo a volar como una bala de cañón. Hermano. Killer B atrapó inmediatamente al cuarto Raikage, pero también fue aplastado por el cuerpo del cuarto Raikage, actuando como un escudo de carne. ¡Puaj! El cuarto Raikage escupió una bocanada de sangre, su pecho se hundió y se pudo ver la marca de un puño. Bajo mi control, el tercer Raikage puede liberar un poder que va mucho más allá de su vida. Shin le dijo al cuarto Raikage con calma. Cuando una persona está viva, debido al mecanismo de protección del cuerpo, no puede liberar su poder al 100%, porque eso le haría daño. Pero ahora, como cadáver, ¿aún debía temer que le hicieran daño? El puñetazo del títere podría incluso hacer volar a una bestia con cola. Si no fuera por el modo chakra liberación relámpago de A, él habría muerto ahora. Ese bastardo. Maldijo Killer B. Ve, date prisa y llévate a tu hermano. No eres rival para él, resonó la voz del Ocho Colas en el corazón de Killer B. Ocho Colas podía observar la situación exterior a través de los ojos de Killer B cuando vio a Shin. Ocho Colas casi se muere de miedo. Eres el Ocho Colas. ¿Por qué tienes miedo? Killer B no podía comprender el miedo del Ocho Colas. Si él te hubiera golpeado, tú también tendrías miedo. El Ocho Colas sintió que su miedo estaba justificado. Shin podía controlarlo con una mirada. ¿Qué podía hacer? ¡Buu! El tercer Raikage desató el modo chakra liberación relámpago, y luego corrió hacia Killer B a gran velocidad. Hermano, ¿estás bien? Preguntó el asesino B preocupado al ver a escupir sangre. No vas a morir, ¿verdad? Cállate. Quítate del camino. Empujó a B a un lado y lo esquivó. Gracias a sus rápidos reflejos, evitó un impacto directo, pero el suelo donde aterrizó el puño del títere quedó pulverizado, dejando un cráter quemado. Será mejor que ustedes dos se pongan serios o morirán, les advirtió Shin a través de la marioneta. Hermano, ataquemos a Uzumaki Shin. Gritó Killer B. Pensó que si eliminaban a Shin, la marioneta sería inútil. Asintió. Ignorando el dolor en su pecho, cargó hacia Shin, envuelto en el modo chakra relámpago, moviéndose como un rayo. A pesar de su velocidad, la marioneta era aún más rápida. Interceptó a y desató otro golpe devastador. El golpe anterior, sin el modo chakra liberación relámpago, casi había matado a A. Este, amplificado por el chakra del rayo, podría ser fatal. Liberación de rayo, codo gritó A. Preparándose para el impacto, su codo se encontró de frente con el puño del títere. Grieta. El rostro de A se contorsionó de dolor cuando su codo se rompió. El títere, imperturbable, mandó a volar a A como títere, no sentía dolor.
Se tambaleó hacia atrás hasta el lado de Killer B, con sudor frío goteando de su frente. Ni siquiera puedes con una marioneta y crees que puedes pelear conmigo. ¿De dónde sacas tanto coraje? Dijo Shin, bajando del árbol de un salto. Corran. Sabía que no podían ganar, recuperar el cuerpo de su padre era imposible. ¿Qué? ¿Dejarte atrás? Ni hablar. B se negó. Aunque a menudo era un poco bobo, era ferozmente leal. No abandonaría a su hermano. Archibi-sama, necesito su ayuda. Aunque Ocho Colas le tenía mucho miedo a Uzumaki Shin, en los momentos críticos, todavía estaba dispuesto a prestarle el poder a Killer B. El chakra del Ocho Colas apareció en su cuerpo. Sus habilidades en todos los aspectos se vieron enormemente mejoradas. Su velocidad y fuerza aumentaron considerablemente. Este fue el aumento provocado por el chakra del Ocho Colas. Interesante. Los usaré a ustedes dos para probar mi marioneta, dijo Shin, ansioso por ver sus capacidades en una pelea real. Como marioneta, el tercer Raikage podía acceder a las habilidades Rinnegan, Tenseigan y Sharingan de Shin, pero no a sus otros Kekkei y Genkai, como Liberación Hielo, Liberación Madera o Liberación Imán. Buu. Killer B yacía en el suelo como un muñeco de trapo, y el cuarto Raikage también yacía en el suelo, gravemente herido, al igual que Killer B. Parece que son demasiado débiles. Ni siquiera puedo usarlos para probar la fuerza de la marioneta. Shin no pudo evitar sacudir la cabeza con decepción. Él solo utilizó el ninjutsu y taijutsu estándar del tercer Raikage, y venció directamente a Killer B y al cuarto Raikage hasta dejarlos hechos pulpa. No te hagas el engreído. Aún no he terminado. Las heridas de Killer B se curaron rápidamente, gracias al chakra del Ocho Colas. Archibi-sama, voy a usar el modo bestia con cola. El asesino B gritó mentalmente. Está bien. Seguiré el juego. Aunque, sinceramente, preferiría no volver a ver a ese hombre nunca más. El Ocho Colas suspiró. Le dio a Killer B todo su poder. Killer B se transformó en Ocho Colas. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ocho Colas? Te he echado de menos. Shin le sonrió a la enorme bestia, y el Ocho Colas se estremeció por dentro. Ocho Colas se quedó sin palabras. ¿Me extrañas? No quiero que me extrañes. El recuerdo de ser controlado por el Sharingan de Shin lo llenó de pavor. Quizás con la intervención de Killer B podría resistir el genjutsu de Shin esta vez. Sintió un destello de esperanza. Luego, al recordar el abrumador poder ocular de Shin, su confianza se derrumbó. Archibi-sama, no pierda el valor. Cargue. Gritó Killer B con entusiasmo. Vamos, tercer Raikage. Veamos si realmente puedes luchar contra una bestia con cola. Shin controlaba la marioneta, abalanzándose imprudentemente. No le importaba si la marioneta se dañaba, era prescindible. La marioneta, envuelta en el modo chakra de liberación relámpago, desató su ataque más fuerte, el Estabuan Finger no Kite. El Ocho Colas no tuvo tiempo de formar una bola de bestia con cola, la marioneta fue demasiado rápida. Además, una bomba bestia con cola no sería efectiva a menos que impactara directamente. Y a menos que Shin convirtiera deliberadamente a la marioneta en objetivo, eso no ocurriría. El golpe de un dedo de la marioneta envió a el Ocho Colas, a pesar de su enorme tamaño, a volar cientos de metros, dejando un profundo agujero en la tierra. Impresionante. Los rumores eran ciertos. Shin no pudo evitar aplaudir, genuinamente impresionado. Excluyendo a Shirama Senju, el tercer Raikage era uno de los Kage más fuertes de la historia. Shin Uzumaki, muere. Lanzamiento de rayo. Lariat. Envuelto en el modo chakra liberación relámpago, cargó hacia Shin, apuntando un poderoso golpe a su cuello. Esta técnica, cuando se usaba en conjunto con otro shinobi, se llamaba liberación relámpago. Doble Lariat, una técnica secreta de Kumo en la que dos usuarios atacaban simultáneamente a un solo objetivo desde lados opuestos, cortándole la cabeza. Requería una coordinación perfecta. Solo A y Killer B podían realizarlo. Ahora, A lo estaba usando solo. Un ataque sorpresa contra Shin. Se ocultó deliberadamente, esperando el momento perfecto para atacar. Casi podía saborear la victoria, imaginando la cabeza de Shin siendo arrancada de su cuerpo. Entonces su ataque atravesó a Shin sin hacerle daño. Se giró rápidamente y miró a Shin con incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionó? ¿Un ataque sorpresa? ¿En serio? ¿Pensabas que podrías matarme con eso? Shin lo miró como si fuera idiota. Incluso si A lo atacara por la eternidad, no podría dañar a Shin. Frustrado, atacó de nuevo, pero sus ataques continuaron pasando a través de Shin, incapaz de conectar. Genjutsu. ¿Estás usando una ilusión conmigo?
El cuarto Raikage sospechó que lo habían atrapado en un genjutsu, a pesar de sus precauciones. Shin no se molestó en explicarlo. El Kamui de Obito fue bastante efectivo. El cuarto Raikage ya dudaba de su propia cordura. Shin pateó al cuarto Raikage en la cara, haciéndolo volar como un juguete. Dada su resistencia, probablemente no moriría. El cuerpo del cuarto Raikage se deslizó por el suelo durante cientos de metros antes de estrellarse contra un acantilado. El impacto lo dejó incrustado en la roca y la piedra circundante plagada de grietas. Esa fue una patada casual. Si moriste por eso, estás demasiado débil para vivir, dijo Shin con indiferencia. Esa patada casual tenía la fuerza de un Speeding Trunkun, quizás incluso mayor. Shin sintió que todavía estaba vivo, aunque apenas, como una llama de vela parpadeante a punto de extinguirse. Demasiado débil. Necesito un verdadero desafío. Shin miró al cielo, anhelando un oponente digno. Afortunadamente, la personalidad de Shin no era la de un maníaco de batalla, de lo contrario, probablemente se aburriría hasta morir. Miró al ocho colas, que estaba siendo golpeado por la marioneta del tercer Raikage. Bajo el control de Shin, la marioneta era mucho más fuerte que en vida. El tercer Raikage original solo podía luchar contra el ocho colas hasta detenerlo, incluso si a veces podía obtener una ligera ventaja. ¿Qué pasa? ¿Esa cosa está drogada? El ocho colas se preguntó, luchando contra el implacable ataque del títere. Sabía que las marionetas, incluso aquellas controladas por poderosos shinobi, rara vez superaban la fuerza del original. Sin embargo, la marioneta del tercer Raikage era diferente. Era como una marioneta de los 6 caminos del dolor. Los 6 caminos del dolor de Nagato no eran inherentemente fuertes. Yaiko, el camino de Eva, solo había sido un Chunin de élite en vida, pero como marioneta, podía acceder a un poder que superaba incluso al nivel de un Kage. Por supuesto, esto se debió principalmente al Rinnegan. La marioneta del tercer Raikage era similar. Su chakra provenía de Shin. Y debido a su potencia, la marioneta era mucho más fuerte que la original. Su modo chakra de liberación de relámpago, alimentado por el chakra de Shin, era mucho más poderoso que el del original. Shin observó cómo la marioneta del tercer Raikage golpeaba al ocho colas. El impacto visual fue impresionante, pero el ocho colas no resultó realmente herido. Jutsu de sellado. Cadenas de sellado adamantinas. Innumerables cadenas de chakra brotaron de la espalda de la marioneta, atando a el ocho colas y envolviéndolo como una momia. El jutsu de sellado es la mejor manera de lidiar con las bestias de cola, dijo Shin con una leve sonrisa. Ocho colas tenía la habilidad de escapar cortándose la cola, pero después de ser envuelto como una momia, ocho colas no tenía forma de usar esta habilidad. Raikage-sama, Killer B-sama, estamos aquí para salvarlos. De repente, un grupo de Kumo Shinobi, liderados por Dodai, cargó hacia ellos. Dodai, un asesor de confianza del tercer Raikage, era un veterano de Kumogakure. Más moscas zumbando alrededor. Shin giró la cabeza y los miró. Había bastante gente allí. ¿Dónde está el Raikage-sama? Dodai miró a su alrededor y finalmente vio al cuarto Raikage, e inmediatamente corrió hacia él. Señor Raikage. ¿Se encuentra bien? Estaba inconsciente y no podía responder. Médicos. Atiendan al Raikage. Gritó Dodai, aliviado de haber traído a un shinobi médico. Aunque no era médico, pudo ver que estaba al borde de la muerte. Las heridas de Raikage-sama son muy graves. Hay que llevarlo de vuelta a la aldea lo antes posible para salvarle la vida, dijo un médico con gravedad tras examinar a. Las heridas eran demasiado graves. El equipo médico era insuficiente, y solo pudieron usar ninjutsu médico para aliviarlas apenas. Llévenselo de vuelta a Kumogakure. Si algo le pasa, pagaréis con vuestras vidas. Ordenó Dodai sin dudarlo. Intentas salvar a alguien bajo mi cuidado. ¿Me lo pediste? La voz de Shin era tranquila, pero su mirada hizo temblar a Dodai. Originalmente, Dodai tenía una sombra psicológica sobre Uzumaki Shin, pero ahora que se encontró con la mirada de Shin, su corazón de repente dio un vuelco y luego inmediatamente bajó la cabeza. Dodai-sama, ¿no es ese el tercer Raikage? Exclamó de repente uno de los shinobi de Kumo, señalando. Es, Dodai, familiarizado con el tercer Raikage, lo reconoció al instante. Había oído rumores de su reaparición. Fue precisamente por esta noticia que Dodai lo persiguió preocupado después de enterarse de que el cuarto Raikage había abandonado Kumogakure. No, lo están controlando, dijo Dodai con seriedad, con la mirada furiosa fija en Uzumaki Shin. No lo controlo. Está muerto. Lo convertí en una marioneta, le dijo Shin a Dodai con calma. La revelación casual de Shin enfureció aún más al Kumo Shinobi.
No solo había asesinado a su Raikage, sino que también profanó su cuerpo. Pronto todos morirán también. Shin no planeaba dejarlos escapar. Salvaron al cuarto Raikage, pero no pasó nada. Shin era demasiado perezoso para perseguirlo. Pero, como precio, estos tipos morirían en lugar del cuarto Raikage. Todos, tengan cuidado. Gritó Dodai con fuerza. Dodai conocía la fuerza de Uzumaki Shin, pero incluso si no quería ser enemigo en este momento, no tenía más opción que luchar. Tuvieron que rescatar a Killer B. El 8 colas era demasiado importante para Kumogakure. Liberación de fuego. Gran aniquilación de fuego. Una enorme pared de llamas, de cientos de metros de ancho, rugió hacia ellos, abrasando la tierra e incendiando los árboles circundantes. La versión de Shin del Jutsu era incluso más poderosa que la de Madara Uchiha. ¿Eso es siquiera ninjutsu? Dodai sintió una oleada de desesperación. Este nivel de ninjutsu era realmente algo a lo que no podían resistirse. La clave era que no tenían muchos que conocieran el ninjutsu de liberación de agua. Todos, dispérsense. Gritó Dodai con fuerza. En cuanto a si podrían esquivar el ataque, Dodai no lo sabía. Dependía del destino. Minutos después, las llamas disminuyeron, dejando solo un puñado de Kumo Shinobi con vida, sus cuerpos cubiertos de quemaduras. No somos rivales para él. Corre. Suspiró Dodai. Rescatar a Killer B ya era imposible. No es que no quisiera, simplemente no podía. Liberación de madera. Aparición en lo profundo del bosque. Innumerables árboles surgieron de la tierra, transformando el área circundante en un denso bosque en cuestión de segundos. Ni siquiera la tierra quemada pudo detener su crecimiento. Los Kumo Shinobi restantes, incluido Dodai, quedaron enredados, aplastados y absorbidos por los árboles. Shin entonces dirigió su atención al 8 colas atado. Es tu mala suerte provocarme. Las cadenas de chakra salieron disparadas de la mano de Shin, extrayendo por la fuerza el 8 colas de Killer B. Shin miró a Killer B, quien había caído inconsciente. Normalmente, extraer una bestia con colas significaba la muerte para el Jinchuriki, pero cuando liberaron a la bestia de 8 colas, dejó una sola cola conectada a Killer B, manteniéndolo apenas con vida. 8 colas, estás muy apegado a él, ¿no? Shin Uzumaki, por favor perdónalo, suplicó el 8 colas. Sabía que no podía exigirle nada a Shin. Solo su fuerza le otorgaba ese derecho. Si fuera lo suficientemente fuerte, no estaría atado así. Shin miró a Killer B. Para Shin era irrelevante si vivía o moría. No me importa perdonarlo. Pero espero tu cooperación de ahora en adelante. Claro que no tienes opción. Shin miró al 8 colas, con su Rinnegan Seigan reluciente. Tras decir que dejaría ir a Killer B, Shin, naturalmente, no se retractó de su palabra. Desde entonces, ni siquiera lo miró. Este mapache gigante no sirve de mucho. Shin pensó qué hacer con el 8 colas. La verdad es que no le sirvió de mucho. El dragón de 9 colas era mucho más interesante, aunque solo en su máxima potencia, no en las mitades divididas yin y yang. Aún así, el 9 colas solo sería una mascota. En una pelea real, no sería de mucha ayuda. Después de todo, los oponentes de Shin eran del nivel de los 6 caminos. ¿Qué podrían hacer contra ellos los 9 colas? Simplemente lo sellaré. Shin miró al 8 colas y luego a la marioneta del tercer Raikage. Sellaría al 8 colas dentro de la marioneta. No estaba seguro de si una bestia con cola podía sellarse dentro de un cadáver, pero quería intentarlo. Sería un experimento interesante. No le importaba si el 8 colas se oponía. Su opinión era irrelevante. Sello de los 4 símbolos. Sellar una bestia con cola fue pan comido para Shin. Un solo sello de los 4 símbolos fue suficiente para contener al 8 colas dentro de la marioneta del tercer Raikage. Realmente funcionó. Shin observó la marioneta. Parecía perfectamente estable. Incluso como cadáver, el cuerpo del tercer Raikage, con su increíble resistencia, podía soportar el chakra del 8 colas. Shin controló la marioneta, enviándola lejos antes de usar Yomotsu Hirasaka para regresar a la tierra de los remolinos. Solo quedaba Killer B. Ya no era un Jinchuriki, sino un pseudo Jinchuriki con una sola cola. Si el chakra de esa cola se agotaba, Killer B probablemente moriría. Te fuiste de repente. ¿Fue algo importante? Preguntó Mikoto cuando Shin regresó. Desapareció a mitad de la conversación sin decir palabra. No realmente, respondió Shin encogiéndose de hombros. Él no consideraba importantes los acontecimientos en el país de los arrozales. Por supuesto, para el mundo shinobi, y especialmente para Kumogakure, fue un acontecimiento importante. Perdieron su bestia con cola, su Raikage estaba gravemente herido y al borde de la muerte.
Todai, un shinobi de nivel Quasi-Kage, había sido asesinado, junto con numerosos otros Chunin y Chunin de élite. Las pérdidas fueron devastadoras. El equipo de Dodai había sido de élite, pero Shin los había aniquilado. Incluso si el cuarto Raikage se curaba, quedaría devastado. En el futuro, cuando tengas algo que hacer, recuerda decírnoslo, dijo Kusina, un poco molesta. Vale. No es que fuera a engañarlos, murmuró Shin en voz baja. Kusina lo escuchó y explotó. ¿Qué? ¿Estás pensando en hacer trampa? Dio un puñetazo contra la mesa y lo fulminó con la mirada. ¡No! ¿Cuándo dije eso? Suspiró Shin. Las mujeres a veces son realmente irracionales. Kusina, estás insultando mi carácter. Esto es un ultraje. El arrebato de indignación de Shin fue recibido con silencio, seguido de miradas de total incredulidad por parte de Kusina, Mikoto, Tsunade y Meiterum. Solo Konan se abstuvo de juzgarlo. Shin suspiró. Solo Konan estaba de su lado. Voy a entrenar, anunció, tomando su taza de té y yéndose. No podía quedarse, lo estaban atacando en grupo. Oye. Esa es mi taza. Gritó Meiterum, pero Shin ya se había ido. Mei, eso es prácticamente un beso indirecto, bromeó Tsunade. Somos bastante cercanos. No me importaría si fuera con Mei, dijo Mikoto con una sonrisa, mirando a Meiterum. Mikoto no entiendo qué quieres decir, dijo Meiterum, mirando hacia abajo y con el rostro ligeramente rojo. Sí, lo haces. Mikoto era perspicaz. Había observado a Meiterum el tiempo suficiente para comprender sus sentimientos. Tsunade también lo notó. Meiterum decidió no responder, tocándose las mejillas, que sentía calientes. Mientras tanto, Shin se había teletransportado a una isla desierta en el país del agua, una de las muchas islas deshabitadas que rodeaban el continente. Shin estaba allí para practicar una nueva técnica. Flotando en el aire, mirando la pequeña isla de abajo, el chakra de Shin surgió salvajemente, y luego agitó su puño hacia la pequeña isla. Ataque de vacío de los 80 dioses. Una ráfaga de puños imbuidos de chakra impactó la isla, reduciéndola a polvo. La fuerza del ataque continuó hacia abajo, impactando el fondo marino y creando un gigantesco maremoto que sacudió toda la zona circundante. La isla, elegida como campo de pruebas de Shin, había tenido un final desafortunado. Y no solo la isla. La onda expansiva alcanzó el continente del país del agua, causando temblores y enviando el maremoto hacia la orilla. Como era de esperar del taijutsu esotérico definitivo. Este ataque es realmente exagerado. Shin observó el tsunami que se acercaba y lanzó un orbe buscador de la verdad. La pequeña esfera negra se expandió formando una enorme barrera, absorbiendo la ola y neutralizándola por completo. No permitiría que su entrenamiento dañara a personas inocentes. Si el tsunami llegara al continente, podría matar a miles de personas. Ataque de vacío de los 80 dioses es el taijutsu esotérico definitivo dominado por Kaguya Tsutsuki, que es algo similar a la palma del vacío de 8 trigramas del clan Hyuga. La palma de vacío de 8 trigramas es uno de los pocos métodos de ataque de largo alcance del puño suave. Libera ondas de choque de chakra de altísima intensidad en forma de palma, que es la palma de vacío de 8 trigramas. Y el ataque de vacío de los 80 dioses también es similar, excepto que lanza puños de chakra condensado a partir de chakra de alta intensidad. Aunque ambos son similares, no pueden mencionarse al mismo tiempo. La palma de vacío de 8 trigramas es completamente incomparable con el ataque de vacío de 80 dioses. Oficialmente, Eichigotsubakuum Attack es el puño que sacude el cielo con el poder Senjutsu, integrando ataque y defensa, y sin mostrar piedad. Cada puñetazo es un golpe mortal seguro, que no deja espacio ni para que escape un ratón. La defensa de un Susanoo de cuerpo completo es tan frágil como el papel bajo el ataque de vacío de los 80 dioses. Cuando Shin lo usó hace un momento, destruyó directamente una isla, e incluso el lecho marino quedó expuesto bajo el ataque de este puño despiadado. Este taijutsu también pertenece al poder del Gekkeima. En la obra original, solo Kaguya Tsutsuki usaba este movimiento. Ahora Shin finalmente lo ha investigado por su cuenta. En cuanto a si será diferente del ataque de vacío de los 80 dioses de Kaguya Tsutsuki, Shin no está seguro. Después de todo, Shin nunca ha visto a Kaguya Tsutsuki usarlo en persona. Incluso si hay una diferencia, Shin no cree que el ataque de vacío de los 80 dioses que investigó sea peor que el de Kaguya. Quizás el suyo sea aún más fuerte. Este poder es muy fuerte, pero el consumo de chakra tampoco es pequeño, señaló Shin, sintiendo sus reservas agotadas. Podía soportar el costo, pero si Kusina y los demás lo usaran, se estima que consumirían casi todo su chakra con un solo uso.
Su propósito aquí era probar el ataque de vacío de los 80 dioses, y los resultados fueron satisfactorios. Ahora era una de sus técnicas más poderosas. Ya que estoy en el país del agua, mejor echa un vistazo alrededor. Shin miró hacia la isla principal, visible desde su ubicación actual. Aunque técnicamente aún se encontraba dentro del territorio del país del agua, solo la isla principal estaba habitada. Las islas circundantes estaban prácticamente desiertas. Llegó a la isla principal y encontró a la gente en estado de pánico, aterrorizada por los temblores y el tsunami que él provocó inadvertidamente. Aunque solo destruyó una pequeña isla deshabitada, la onda expansiva había llegado al continente. Fue mi culpa, dijo Shin, aunque no se disculpaba realmente. Si alguien hubiera muerto, no le habría quitado el sueño. No simpatizaba con los débiles, pero tampoco los intimidaría activamente. Me pregunto qué está pasando en Kirigakure. Shin se giró hacia Kirigakure. Si la cronología era correcta, la era de la niebla sangrienta debería estar en pleno apogeo. El país del agua era la más pequeña de las 5 grandes naciones, pero Kirigakure había producido muchos shinobi poderosos. Había numerosos clanes con Kekkei y Genkai, como los clanes Kaguya y Suki. Y estaban los 7 espadachines ninja de la niebla, aunque sus armas eran poco ortodoxas. Su fuerza era innegable y sus espadas tenían propiedades únicas. Sin embargo, gracias a las manipulaciones de Obito, Kirigakure estaba en decadencia. Y ahora, con la desaparición de Meiterum, Shin se preguntaba si Kirigakure podría mantener su estatus de aldea mayor. Shin pronto llegó a Kirigakure. Su expresión se tornó sombría. Aunque sabía que la aldea era un caos, era peor de lo que imaginaba. El hedor a sangre flotaba en el aire. Kirigakure es verdaderamente desafortunado. Entre las 5 grandes aldeas, Kirigakure era posiblemente la más miserable. Controlado por Madara, luego objetivo de la venganza de Obito por la muerte de Noara Rin, su fuerza había sido diezmada. Durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi, Noara Rin fue capturado por Anbu de Kirigakure, y luego el espada de las 3 colas fue implantado en el cuerpo de Noara Rin para destruir Konoha. Para no dañar a sus compañeros, Noara Rin murió voluntariamente bajo el Chidori de Kakashi. Pero todo esto fue planeado por Madara Uchiha, y Kirigakure era solo la pieza de ajedrez de Madara Uchiha. Eso explica la sangre. Shin conocía la razón. El clan Kaguya se rebeló y luego inició una guerra con Kirigakure. El grupo de lunáticos del clan Kaguya mataba a cualquiera que veían, ya fueran shinobi o aldeanos de Kirigakure, no importaba. Matar. Un miembro del clan Kaguya, empuñando un garrote de hueso, cargó hacia Shin. Mirando al chico con los ojos rojos, como si hubiera perdido la cabeza, Shin casualmente lo pellizcó hasta matarlo. Shin ya ha etiquetado al clan Kaguya como unos brutos sin mente. ¿De verdad luchaban contra Kirigakure? Aunque debilitada por Obito, Kirigakure seguía siendo una aldea mayor. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. La rebelión del clan Kaguya duró solo un día antes de ser aplastada. Un clan no podía enfrentarse a una aldea. Solo quedó una Kaguya. No Kimimaro, quien probablemente había abandonado Kirigakure con Orochimaru. Kimimaro, habiendo sido tratado como una herramienta por su clan, probablemente ni siquiera se consideraba un Kaguya. El sobreviviente fue Kaguya Sora, el jefe del clan, actualmente luchando contra el quinto Mizukage, Yagura. Shin observaba la pelea con interés. Yagura no era débil. Al igual que Killer Bee, podía controlar por completo el poder de su bestia con cola. Shin desconocía la edad de Yagura, pero era bajo, casi de la misma altura que Noki, el tercer Tsuchikage. Blandía un garrote adornado con flores verdes y luchaba ferozmente contra Sora. La danza del sauce. Sora atacó a Yagura con la técnica característica de su clan. ¿Ese es Shikotsumyaku? Shin se sorprendió. Pensó que Kimimaro era el único con Shikotsumyaku en esa época. Por eso lo habían encarcelado y tratado como un idiota. ¿De verdad mis acciones cambiaron tanto el mundo? Pensó Shin sin poder evitar murmurar para sí mismo. Quizás. Este mundo de Naruto ya era diferente del original. Obito Uchiha también está aquí. Shin notó que Obito se escondía en las sombras. Aunque su ocultación era buena, no pudo escapar de la mirada de Shin. No era de extrañar que Obito estuviera allí. Quizás se hubiera quedado en Kirigakure todo este tiempo. Y tenía que estar allí ahora. Si no, Yagura podría escapar de su control durante la batalla. Me pregunto si Obito lo perderá si liberó a Yagura de su control. Shin rió entre dientes. Shin era muy voluntarioso, haciendo lo que se le ocurría. Sus ojos se transformaron al instante en un Sharingan de 3 Tomoe, y luego los 3 Tomoe giraron lentamente una vez.
Yagura, que estaba luchando contra Kaguya Sora, tembló y sus ojos mostraban confusión. Ahora es mi oportunidad. Muere. Sora sonrió y apuñaló el corazón de Yagura con una espada de hueso. ¡Pam! Aunque Sora aprovechó la oportunidad, su ataque fue bloqueado por la capa de chakra del Tres Colas. El Tres Colas protegía a Yagura. Si Yagura moría, moriría también. Maldito Tres Colas. Sora estaba furioso. Casi mata a Yagura. La capa de chakra del Tres Colas era increíblemente poderosa. Su defensa debería ser la más fuerte entre las bestias con cola. ¿Qué pasa? ¿Por qué Yagura se liberó de mi control? Obito, que observaba en la oscuridad, se quedó atónito. Tras controlar a Yagura, sus acciones quedaron prácticamente controladas por Obito. Ahora que había perdido el control, Obito, como era de esperar, lo notó de inmediato. Intentó recuperar el control, pero no lo logró. No fue porque Shin, Yagura y el Tres Colas ya estaban en guardia. Una vez que un Jinchuriki y su bestia con cola percibían el control del Sharingan, era difícil controlarlos de nuevo. Su conexión interfería con el Genjutsu. Uchiha Madara. Rugió Yagura, con la voz llena de rabia. Reprimió su ira y se concentró en Sora. Kaguya Sora, mientras te rindas, ¿puedo olvidar lo pasado?, le dijo Yagura a Kaguya Sora. Yagura sabía el estado en el que se encontraba Kirigakure. Sora era un shinobi de nivel Kage, Yagura no quería más pérdidas. Pero sus palabras solo enfurecieron a Sora. Todo su clan estaba muerto. ¿Cómo iba a rendirse? Muere, Yagura. Sora desató su ataque más poderoso, la danza del helecho semillero. Innumerables púas de hueso brotaron del suelo, empalando a los shinobi de Kiri que los rodeaban. La expresión de Yagura se hundió. No había margen para la negociación. Atacó a Sora con toda su fuerza, mientras su manto de chakra de Tres Colas se arremolinaba a su alrededor. Libre del control de Obito, su poder era aún mayor. Abrumó a Sora, cuyos ataques no podían penetrar la capa de chakra. Yagura no es débil. Shin observó la fuerza de Yagura. No era el más débil de los Kage. Si tuviera que elegir al más débil, sería Rasa, el cuarto Kazekage. Dejando a un lado al primer y al segundo Kazekage, los demás tuvieron momentos embarazosos. El tercer Kazekage fue asesinado y convertido en una marioneta por Sasori. Rasa fue asesinada por Orochimaru. Y Gaara, el futuro quinto Kazekage, casi fue asesinado por Kimimaro antes de ser capturado por Sasori y Deidara, quienes extrajeron a Shukaku. Si Chiyo no se hubiera sacrificado para revivirlo, estaría muerto. La batalla entre Yagura y Sora duró un día entero, terminando con la derrota y el escape de Sora. Yagura no lo persiguió. Hasta un bruto sabe cuándo correr. Shin miró a Yagura, luego a Obito, que estaba escondido en las sombras, y siguió a Sora en silencio. No buscaba a Shikotsunyaku. Quería los huesos de ceniza asesinos, una habilidad mucho más poderosa. Según la especulación, Shikotsunyaku debería ser una degradación de All Kijin Ashbones, similar a la relación entre Sharingan y Rinnegan, pero Shin no estaba seguro de poder mejorar a Shikotsunyaku al nivel de All Kijin Ashbones. Siguió a Kaguya Sora con la intención de capturarlo y estudiarlo. Quizás podría investigar los huesos de ceniza asesinos basados en Shikotsunyaku. Podría intentarlo y no importaría si fracasara. ¿Quién eres? Kaguya Sora sostenía una espada de hueso en su mano y sus ojos liberaban una feroz intención de matar. ¿Ni siquiera me reconoces? Supongo que no soy tan famoso como pensaba. Shin negó con la cabeza, decepcionado. Como era de esperar, no había llegado al punto en que todo el mundo shinobi lo reconociera. Era similar a Madara Uchiha. Aunque su nombre era legendario, pocos lo reconocerían en persona. Morir. Obviamente, Kaguya Sora no quería hablar tonterías con Shin. Sosteniendo la espada de hueso, atacó a Shin, asumiendo que era un shinobi de Kiri enviado para matarlo. Me gusta tu decisión. Shin tampoco quería decir tonterías. Quería lograr su objetivo y regresar al país de los remolinos. Se estaba haciendo tarde. No quería que Kusina y los demás se enojaran. Sacó su espada Kusanagi, bloqueando la espada de hueso de Sora. El impacto dejó una pequeña mella en el arma de Sora, y Shin abrió los ojos de par en par, sorprendido. Era sorprendentemente resistente. Impresionante. Ese hueso es más duro de lo que pensaba, dijo Shin con una leve risa. Kaguya Sora no prestó atención a lo que dijo Shin. Los miembros del clan Kaguya se volvieron muy sedientos de sangre y locos después de entrar en un estado de batalla. Kaguya Sora estaba en ese estado ahora, concentrado únicamente en matar a Shin. Púas de hueso brotaron de su cuerpo, disparándose hacia Shin. En combate cuerpo a cuerpo, pocos clanes podrían igualar al clan Kaguya. Demasiado lento.
La espada Kusanagi de Shin destelló, y luego Kaguya Sora se congeló, una línea de sangre apareció en su cuello. Antes de que Sora se diera cuenta de lo sucedido, le habían cortado la garganta. Se desplomó, muerto. Shin envainó su espada, guardando tanto la hoja como el cadáver de Sora en la dimensión Kamui. Kamui era conveniente para el almacenamiento, esto era equivalente a llevar un inventario portátil. Es hora de irse. Usó a Yomotsu Hirasaka para regresar a la tierra de los remolinos, llegando justo cuando Mikoto terminaba de preparar la cena. Después de cenar, Shin recuperó el cuerpo de Kaguya Sora de Kamui. Su propósito era estudiar el Shikotsum-yaku. En cuanto a por qué mató a Kaguya Sora en lugar de mantenerlo con vida para la investigación, Shin no era un pervertido como Orochimaru. Quería los huesos de ceniza que todo lo matan, la técnica característica de Kaguya Tsutsuki, una habilidad del Kekkei-Mara donde afilados proyectiles de hueso brotaban de la mano del usuario, causando que todo lo que tocase se desintegrara a nivel molecular. Era una técnica poderosa. Incluso Obito de los 6 caminos fue desintegrado por ella. Un jutsu que mata de un solo golpe, posiblemente incluso más potente que los orbes buscadores de la verdad. Si tuviera una precisión perfecta, sería imparable, superado solo por el Tenmomei y el Takamagahara de Shin. Shin definitivamente quería esa habilidad, pero sospechaba que tendría que esperar hasta que Kaguya reviviera y copiarla de ella. Shin, ¿de quién es ese cuerpo? Kusina le preguntó a Shin. Debido a que Shin arrojó el cadáver de Kaguya Sora al patio, Kusina y los demás naturalmente lo vieron. Si tuviera que adivinar, diría que es una Kaguya. Tsunade miró a Kaguya Sora y dijo. Las características del clan Kaguya eran demasiado obvias. Los 2 puntos rojos en la ceja y ese peinado eran particularmente fáciles de identificar. Así es. Es Kaguya Sora, el líder del clan Kaguya. Meiterum miró fijamente a Shin. Entonces, durante su ausencia, Shin huyó a Kirigakure y mató al líder del clan Kaguya. ¿Lo conoces? Shin miró a Terumimei con cierta sorpresa. Por supuesto. Es el líder del clan Kaguya. Solo me sorprende que lo mataras. Meiterun sabía que el jefe del clan Kaguya era muy fuerte. Fue precisamente debido a este poderoso jefe de clan que el clan Kaguya era relativamente arrogante en Kirigakure. Sin embargo, el clan Kaguya no era muy querido. Su arrogancia y sed de sangre los hicieron impopulares. El clan Kaguya ha sido aniquilado, dijo Shin. ¿Lo hiciste? Kusina parpadeó y miró a Shin. No. No eran mis enemigos. ¿Por qué me molestaría? Se rebelaron contra Kirigakure y se hicieron matar. De hecho, incluso si el clan Kaguya no se rebelara, estaba destinado a la destrucción. O mejor dicho, su clan Kaguya fue obligado a rebelarse por Kirigakure. ¿Entonces mataste a Sora porque te ofendió? Mikoto no pudo evitar preguntar. No. Quería investigar su Shikotsum-yaku. Shin se encogió de hombros y dijo, y luego Shin comenzó a investigar. Shin ¿y qué pasa? Preguntó Conan al verlo fruncir el ceño. Quería ayudar. Es un poco complicado. No soy bueno en este tipo de investigación. Shin ni siquiera sabía por dónde empezar. Entonces Shin miró a Tsunade. Siendo el shinobi médico más fuerte, se preguntó si Tsunade podría ayudar. ¿Necesitas mi ayuda? Preguntó Tsunade, interpretando correctamente su mirada. Sin embargo, Tsunade negó con la cabeza, mirando a Shin. Tampoco podía ayudar con la investigación de Shikotsum-yaku. No puedo ayudarte con eso. Soy médico, no genetista. Pero puedo recomendarte a alguien. ¿Quién? Preguntó Shin. Orochimaru. Shin se dio una palmada en la frente. Claro. Orochimaru, el científico más grande del mundo shinobi, era la persona perfecta para esto. Estaría encantado de estudiar Shikotsum-yaku. Shin almacenó el cuerpo de Kaguya Sora en la dimensión Kamui. Como no podía investigarlo él mismo, solo podía esperar hasta mañana para encontrar a Orochimaru. Ya era de noche y Shin no era tan proactivo. Principalmente, Shin sentía que incluso si investigaba y obtenía resultados, tal vez no obtendría ningún beneficio. Su postura era que sería mejor si lograba investigar con éxito los huesos de ceniza asesinos, pero que no importaría si no lo lograba. Shin siempre podría usar una carta de replicación para copiarlo de Kaguya Tsutsuki. Probablemente necesitaría una carta de replicación divina para eso. Además, una sola carta de réplica divina podría ser suficiente para copiar todas las habilidades de Kaguya. Shin también quería obtener su Ame no Minaka, el ninjutsu definitivo del espacio-tiempo. Como progenitora del chakra, el poder de Kaguya era increíblemente tentador. A la mañana siguiente, Shin se dirigió a la base de Akatsuki. Desde que Orochimaru se unió a Akatsuki, fue mucho más fácil encontrarlo.
Fue directo a su laboratorio. Orochimaru vivía bastante cómodamente en Akatsuki. En primer lugar, no tenía que preocuparse por los asesinos de Konoha. No es que les temiera, pero era una molestia. Aquí, podía concentrarse en su investigación y adquirir sujetos de prueba de la Tierra de la Lluvia siempre que los necesitara. Aunque Pain desaprobaba sus métodos, no interfirió. Nagato ya no era el Nagato de antes. Las vidas humanas ya no eran una preocupación. «Shin, ¿viniste aquí específicamente a verme?», preguntó Orochimaru, momentáneamente sorprendido. En efecto. Necesito un favor. Shin no dijo tonterías y fue directo al grano, arrojando el cuerpo de Kaguya Sora fuera del espacio Kamui. ¿Un Kaguya? Orochimaru reconoció el cadáver al instante. Había estado recientemente en Kirigakure y había reclutado a Kimimaro, por lo que estaba familiarizado con las características distintivas del clan Kaguya. No había llevado a Kimimaro a la base de Akatsuki, sino que lo había mantenido en un lugar aparte. Orochimaru tenía sus propios motivos. Ese es Kaguya Sora, el jefe del clan Kaguya. Al igual que tu nuevo recluta, Kimimaro, posee Shikotsum-yaku. Pensé que podría interesarte. La expresión de Orochimaru se endureció ligeramente. ¿Cómo sabía Shin de Kimimaro? ¿Qué tipo de favor necesitas?, preguntó Orochimaru, con curiosidad. ¿En qué podría necesitar ayuda Shin? Eres el experto en este campo. Me gustaría que investigaras Shikotsum-yaku. Solo comparte la información conmigo. Shin sabía que esto sería tentador para Orochimaru, quien estaba fascinado por el Kekkei Genkai. No experimentaría directamente con Kimimaro, pues Kimimaro era su recipiente predilecto. Muy bien. Orochimaru asintió sin dudarlo. Era una situación en la que todos salían ganando. Sin embargo, no puedo garantizar ningún resultado. Está bien. Pero no lo hagas a medias. Pisar, pisar, pisar. Se acercaron unos pasos pesados, seguidos de un golpe a la puerta. Orochimaru, Pain quiere verte. Es algo importante. La voz de Sasori resonó desde afuera. Aunque Sasori y Orochimaru eran compañeros de equipo, su relación no era armoniosa. Sasori no soportaba a Orochimaru. Del mismo modo, Orochimaru también quería diseccionar a Sasori para investigar. ¿Dolor? Me pregunto si Shin estará interesado. La mirada de Orochimaru se volvió hacia Shin. Claro. ¿Por qué no?, preguntó Shin con curiosidad. Shin y Orochimaru llegaron a la cámara donde se encontraba la estatua demoníaca del camino exterior, también la sala de reuniones de Akatsuki. ¿Uzumaki Shin? Los ojos de Pain obviamente fluctuaron cuando vio a Shin, y comenzó a adivinar por qué Shin Uzumaki apareció aquí. Shin miró a su alrededor. Sasori y Kakuzu estaban presentes, aunque Kakuzu solo era una proyección de chakra. La técnica del cuerpo de la linterna mágica era una técnica prohibida que Akatsuki usaba para comunicarse. ¿Dolor, no soy bienvenido?, preguntó Shin con una leve sonrisa. Pain no habló. No importaba si Shin Uzumaki venía. Quizás podrían pedirle ayuda. Líder, adelante. Tengo dinero que ganar. Kakuzu no pudo evitar impacientarse al ver a Pain permanecer en silencio durante tanto tiempo. Esto perturbaba su capacidad para ganar dinero. En efecto. Tengo una misión para ti. ¿Qué clase de misión? Si es demasiado fácil, no me interesa, dijo Sasori. Prefería continuar con su investigación sobre marionetas. Yagura, el quinto Mizukage, ha descubierto un secreto crucial sobre Akatsuki. Tu misión es eliminarlo. Los ojos de Shin se entrecerraron. Esta misión estaba relacionada con él. Obito probablemente le había ordenado a Pain que eliminara a Yagura, quien se había liberado de su control gracias a Shin. Mientras estaba bajo el control de Obito, Yagura aprendió cosas que no debía. Aunque no mucho, fue suficiente para poner en peligro los planes de Obito. Eliminar a Yagura era el curso de acción más seguro. Obito no lo había hecho él mismo porque no quería ser expuesto, y matar a Yagura en Kirigakure no sería fácil. Yagura estaba en guardia ahora, y el Sharingan de Obito no sería tan efectivo. Y si estallaba una pelea, Obito no podría derrotar a Yagura rápidamente. Enfrentándose a toda la aldea, se vería obligado a huir. Entonces Obito le dio esta tarea a Nagato. Líder, no es una misión fácil, dijo Sasori tras un momento de silencio. Asesinar a un Kage en su propia aldea era una empresa peligrosa. Aunque arrogante y confiado, Sasori no era tan tonto como para pensar que podía enfrentarse a toda una aldea oculta. Esta vez, participará todo Akatsuki. El quinto Mizukage Yagura debe morir, dijo Pain con tono inequívoco. El hombre enmascarado, Uchiha Madara, había enfatizado la amenaza de Yagura. Si Yagura viviera, podría poner en peligro su plan para la paz mundial. El sueño de Yaiko tenía que hacerse realidad. Ve a prepararte.
El dolor los despidió. La proyección de Kakuzu se desvaneció, abandonando sus esfuerzos por ganar dinero para prepararse para la misión. Todos se fueron, y solo quedaron Shin y Pain. Junto con un observador oculto. Sal. No tiene sentido esconderse, dijo Shin, de pie sobre la estatua demoníaca. No muy lejos de Shin, el espacio se deformó y surgió Obito Uchiha. Pain permaneció impasible, aunque desconfiaba del ninjutsu espacio-tiempo del hombre enmascarado, independientemente de si realmente era Madara Uchiha. Uzumaki Shin, ¿qué haces aquí? Preguntó Obito con un tono hostil. No podía ver su expresión a través de la máscara, pero su tono era hostil. ¿Me estás cuestionando? Shin giró la cabeza y miró a Obito. Uchiha Obito se había vuelto más audaz. ¿Había olvidado la lección anterior? El rostro de Obito se ensombreció. ¿Cómo debía responder? No podía quedar mal. Aunque Obito sentía que su fuerza había mejorado mucho, aún no tenía confianza. Desconocía el alcance del poder de Uzumaki Shin. Setsu le había advertido que incluso Madara Uchiha desconfiaba de Uzumaki Shin, por lo que Obito decidió permanecer en silencio. Nagato, observando a través del camino de Eva, encontró esto interesante. Parecía que Shin y el enmascarado no eran aliados después de todo. El enmascarado desconfiaba de Shin, incluso le tenía miedo. La sospecha de Nagato sobre la verdadera identidad del enmascarado aumentó. No era Uchiha Madara. Desde que conoció al enmascarado, Nagato había estado investigando a Madara. Su comportamiento no coincidía con la información que había recopilado. De todas formas, a Nagato no le importaba. Mientras pudiera cumplir el sueño de Yahiko y lograr la paz mundial, no importaba si el enmascarado era Madara o no. «Madara, ¿te unes a nosotros en Kirigakure para eliminar a Yagura?», le preguntó Pain a Obito. «Mi identidad debe permanecer oculta. Por eso te pido que hagas esto. ¿Crees que un simple Mizukage es una amenaza para mí?». Obito miró a Pain con indiferencia, diciéndolo con bastante arrogancia. PFFT. El bufido burlón de Shin hizo que la fachada de Obito se derrumbara. Obito no estaba seguro de poder con Yagura. Si atacaba directamente, a menos que pudiera matarlo al instante, se enfrentaría a toda la aldea. Podría escapar, pero no podría matar a Yagura. Obito solo tenía un Sharingan. Si tuviera ambos Mangekyou Sharingan, su poder sería mucho mayor. Hablando del Mangekyou Sharingan, Shin todavía tenía guardado el Mangekyou Sharingan de Rita. Había pasado demasiado tiempo y Shin se había olvidado de ello. Obito se sintió molesto por la risa burlona de Shin, pero se mordió la lengua, enfurecido por dentro. «Tengo otros asuntos que atender». Usó eso como excusa y desapareció con Kamui. Si seguía allí, temía quedarme sin ningún respeto. Orochimaru y Sasori se prepararon rápidamente para la misión. Pronto, los miembros de Akatsuki partieron hacia el País del Agua. Orochimaru acababa de regresar del País del Agua y ahora estaba de regreso. Esta vez, Pain se unía a ellos, lo que significaba que Nagato también venía. Los 6 caminos del dolor no podían operar muy lejos de Nagato. Shin también se unió para unirse a la diversión. No era necesario que Shin interviniera. Nagato, como líder de Akatsuki, podía encargarse. En ese momento, la fuerza de Nagato probablemente estaba en el extremo inferior del nivel de un Super Kage, superando ampliamente a un Kage típico. Era más fuerte que Obito, pero su Kamui era astuto. Si luchaban, Nagato no podría derrotarlo. Y su frágil cuerpo lo hacía vulnerable. Si Obito encontraba una oportunidad, podría matarlo. Pronto llegaron al País del Agua. Kakuzu también se unió a ellos. Y Kakuzu, al ver a Uzumaki Shin, retrocedió de inmediato. Aún tenía pesadillas en las que Shin le destrozaba 4 corazones sin querer. Estaba aterrorizado. Al mirar a Kakuzu, que parecía haber visto una bestia feroz, Shin no pudo evitar quejarse. ¿Tan aterrador era? Líder, ¿cómo planea infiltrarse en Kirigakure? Orochimaru miró a Pain. Mirando el Rinnegan púrpura, los ojos de Orochimaru estaban llenos de una codicia sin fin, y no lo ocultó en absoluto. HMPH. Pain resopló con frialdad. Su gélido Rinnegan fulminó con la mirada a Orochimaru. Sabía que Orochimaru buscaba el Rinnegan, pero no estaba preocupado. Estaba seguro de que Orochimaru no podría vencerlos. Orochimaru apartó la mirada, con un brillo depredador en sus ojos de serpiente. No había renunciado a obtener el Rinnegan. Solo necesitaba la oportunidad adecuada. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.